México es estadísticamente un país joven y les voy a decir por qué. Se ve reflejado en su fuerza de trabajo, pero hay un sector de nuestra población que suele quedar en un segundo plano. De los 17.9 millones de adultos mayores que viven en México, esta cifra representa el 14% de la población total de nuestro país y, sin embargo, solo 5.8 millones tienen empleo, dejando el resto a merced de que los mantengan sus familiares o el gobierno. De entre los adultos mayores que forman parte del mundo laboral, el 70% está en la informalidad. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que 12.1 millones de personas de 60 años y más son parte de la población no económicamente activa. ¿Y qué es lo que está pasando? Una persona de 60 años en adelante todavía puede trabajar y puede ser autosuficiente. De estas, el 51% se dedica a los quehaceres domésticos. Es una cifra muy grande de los 12 millones, que más del 51% se dedica ya a quehaceres domésticos. ¿Por qué? Porque no encuentra trabajo, porque no damos estímulos a las empresas. El 31% de estas están pensionadas o jubiladas y solamente el 2% están incapacitadas permanentemente para el trabajo. Del grupo de personas ocupadas, el 49% trabaja por cuenta propia. Le sigue el de las y de los trabajadores subordinados y remunerados con el 38%. Estamos hablando que del universo de 17.8 millones de adultos mayores, solo 2 millones de personas son trabajadoras remuneradas por algún empleador. Por otro lado, cerca de 3 millones de personas de adultos mayores trabajan por cuenta propia. De acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe, CEPAL, y con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el que la mayoría de las personas de edad trabaje por cuenta propia puede deberse a la discriminación que obstaculiza el acceso por parte de personas mayores a un empleo asalariado. Otro sector vulnerable son las personas que tienen alguna discapacidad en nuestro país, que son cerca de 20 millones de personas, pero muy pocas de ellas tienen acceso al campo laboral. Lo merma su inclusión en la sociedad. Cuestiones como la discriminación por falta de bonificaciones en el ámbito educativo nacional, de oportunidades que afecten las oportunidades de este grupo. De acuerdo con el INEGI, 2.4 millones de personas con discapacidad están en la edad laboral y tan solo el 30% tiene un empleo. En su mayoría son aquellas que tienen una discapacidad donde necesitan la asistencia de un bastón, de una silla de ruedas, de unas muletas, por ejemplo. La OIT menciona que es necesario redoblar los esfuerzos con un enfoque de inclusión de la discapacidad. ¿Y esto para qué? Para que los diferentes organismos como el IMSS, como lo que es el SAT, y me refiero aquí al impuesto sobre la renta, han implementado estímulos para que las empresas, sobre todo las MIPYMES, opten por un contrato de personas de la tercera edad, así como contratar a personas con discapacidad. Con el fin de incentivar la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad, en el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece estímulos que van del 25% del salario efectivamente pagado a las personas referidas. Sin embargo, en la actualidad ya no es suficiente solamente el 25%. Les comento el caso de Costa Rica, que recientemente aprobó una ley que impulsa a fomentar las oportunidades del empleo para que personas mayores de 45 años, en la que por los años 2022 al 2025 se brindan incentivos fiscales como disminución del ISR. ¿Qué es lo que contiene esta iniciativa y que ojalá se pudieran sumar? Pretende aumentar del 25% de la deducción que nos permite la ley,
para pasar al 50% de deducciones, en específico del impuesto sobre la renta, de los ingresos pagados a las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.